Buen día. En la primera parte de la conferencia titulada Diversidades sexogenéricas, la maestra Livier nos compartió algunos términos básicos que aluden a las diversidades sexogenéricas, a fin de entender y reconocer que todas las corporalidades, sensaciones y deseos tienen derecho a existir, siempre y cuando se respeten los derechos de todas las personas. Así que sigamos con la segunda parte de esta interesante conferencia. Entonces, como decía al inicio, ¿cuántos tipos de sexualidad hay? Pues si se fijan, hay un sinfín de variaciones de tipos de sexualidad y cómo podemos vivirla. Entonces, si nos preguntan cuántos tipos de sexualidad hay, pues tan solo como habemos personas en el mundo. O sea, más de 7.000 millones de personas, 7.000 millones de tipos de sexualidad. Ahora, ligado a las diversidades, también hemos escuchado sobre el lenguaje incluyente seguramente, y hace unos meses también hubo como cierta revuelta de si estaba bien o no estaba bien hablar de cierta forma nuestro lenguaje. Y bueno, el objetivo del lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista, como lo escuchen, todo es correcto, es evitar el sesgo hacia cierto género o ciertos géneros en particular. Es decir, o sea, lo que se busca es de que no haya como cierta, que se enfoque nada más a cierto género, sino que pueda abrir a todas las formas de género que hay. Muchas personas llegaron a criticar el uso de la arroba o de la X, si servían para algo o no. Pero bueno, al final de cuentas, estos sirven como para no marcar precisamente un género u otro, sino como para que quede abierto a todas las posibilidades que hay. Y esto empezó con algunas agrupaciones del colectivo LGBT para empezar a hacerlo, empezaron pues a visibilizarlo y a nombrarlo para poder abarcar a todas las personas que no se identifican con este sistema binario, que algunos consideran que es constrictivo. Entonces, es simplemente el respetar, pues, de que algunas personas no se sienten cómodas con ello y está bien. Y al final de cuentas, el objetivo no es que suene bien o que suene mal o que está incluido en la Real Academia Española o que no esté incluido. Al final de cuentas, no se trata de eso. Al final de cuentas, se trata de que todas las personas se puedan sentir incluidas, y si una persona me dice que no se siente cómoda con este tipo de lenguaje o con el lenguaje muy binario, o sea, cualquier situación que pueda expresar una persona es completamente válido. Y en este caso, el lenguaje incluyente, pues lo que busca es generar que se reflejen los agentes positivos como las diversidades, que no puedes, que puede ser no nada más con A o con O, sino que puede haber otras opciones. Pero también el lenguaje es muy expresivo, el lenguaje te refleja muchísimas cosas, y así como puede reflejar cosas positivas, por así decirlo, como la diversidad o las diversidades, también puede reflejar discriminación o segregación hacia ciertos colectivos o ciertos grupos de personas, que tal vez los que no, los que formamos sí parte como de lo común o de lo ya conocido, podemos pensar que como que es tal vez exagerado o no es necesario, pero tenemos que respetar que si otra persona sí lo considera discriminador o discriminativo, pues entonces sí vamos a respetar lo que esta persona siente y nos está expresando. Y dicen también que lo que no se nombra no existe. Entonces, bajo esta premisa también es parte de la iniciativa de incluir esto en el lenguaje. Una forma de normalizar el lenguaje inclusivo, de una forma que incluso ni siquiera se van a dar cuenta las personas que lo estamos usando, por ejemplo, es hablar en plural, en femenino. Por ejemplo, si estamos 10 mujeres o 9 mujeres y un hombre, estamos la mayoría femenino, pues ¿por qué no hablar de todas nosotras, no? No tendría por qué sentirse excluida la persona que es un hombre que está ahí en ese círculo si hablamos en femenino. Y si somos todas mujeres, pues con mayor razón, ¿no? Pero empezar a normalizar hablar en femenino cuando somos la mayoría mujeres
está súper bien, eso es lenguaje incluyente y nadie se va a dar cuenta ni se va a burlar de nosotros, ¿no? Si es lo que nos preocupa. Otra forma también de normalizar el lenguaje inclusivo o incluyente también es decir las profesiones y los oficios en femenino, porque muchas veces estamos acostumbrados a decirlos en masculino. Y esto tiene un contexto, tiene un porqué. Por ejemplo, solemos decir la médico, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí, para referirse a una mujer que estudió medicina. Y en realidad, si nos ponemos estrictos y nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, existe médica, es médica y médico. Entonces, también es importante empezar a visibilizar y a nombrar las profesiones en femenino porque sí existen, porque son, y en alguna ocasión los hemos omitido porque antes, por ejemplo, eran profesiones u oficios exclusivamente de hombres. Entonces, empezaron, por ejemplo, empezó habiendo solamente médicos hombres, ¿no? Entonces, cuando empezaban a unirse las mujeres a esta profesión, pues también se les decía médicos, pero no necesariamente son médicas. Entonces, como las cosas ya van cambiando, incluso en muchas escuelas de medicina ya son más las mujeres que están inscritas que hombres, entonces, pues ahora con mayor razón vamos a empezar a modificar nuestro lenguaje y aunque nos suene raro como que al inicio, pero es solamente cuestión de acostumbrarnos porque ahí está, la palabra existe, ¿no? Otro ejemplo es jueza, árbitra, todos estos existen. Solo es cuestión como de empezar a acostumbrarnos a decirlos y a escucharlo. Otra forma de hacer, de incluir esto en nuestro lenguaje es entender. Yo creo que eso es clave, es entender que no todo el mundo se va a sentir identificado con un género u otro. Y está bien, no sé, si yo hablo en femenino o en masculino, como yo quiera, pero si llega una persona y me dice que no se siente identificado, no me cuesta nada tampoco respetar lo que la persona me está manifestando. Y también entender que tal vez yo sí me identifico con este género o con otro género, pero también entender que no todo el mundo va a pensar igual que yo. Eso es, pues, importantísimo, es transversal en todo esto. Y otra sería que si no estamos seguros de cómo referirme o cómo nombrar a una persona, podemos hablar de una manera neutral, es decir, en lugar de decir te ves guapa o te ves guapo, podemos decir te ves muy bien, te ves excelente el día de hoy. Y entonces ahí ya no estamos usando como que géneros en el lenguaje, lo dejamos como abierto y así no metemos la pata, ¿no? También otra forma, pues la más básica sería preguntarle a la persona cómo quiere que se refieran hacia esta persona. Y otra forma de hacer, de aplicar el lenguaje incluyente en nuestro día a día es darnos cuenta de que muchas veces hablamos en masculino la mayoría de las veces y podemos empezar a cambiar eso y a hacerlo de una manera general. Es decir, solemos decir el personal, decimos los médicos, volvamos al ejemplo de los médicos, y mejor en lugar de decir los médicos, que es en masculino, podamos decir el personal médico y ahí abarcamos a todas las personas que son, que forman parte del personal médico sin decirlo en masculino, femenino y no lo dejamos a uno o a otro, sino que abarcamos a todas las personas del personal médico de la unidad de salud donde vamos a estar, ¿no? Por ejemplo. Esos son algunos ejemplos muy básicos que nos pueden servir en el día a día y con esto podemos empezar a ser más empáticos a la hora de expresarnos hacia otras personas para que podamos abarcar a todas las diversidades que existen. También, pues creo que es importante mencionar de que no se trata de pensar si estoy diciendo lo correcto, no lo estoy diciendo correcto, suena chistoso, suena feo, o sea, no se trata como de quebrarnos la cabeza pensando en esto, sino que creo que la esencia de todo esto es que podamos ser empáticas, empáticos, empáticas, en querer incluir a todas estas diversidades en nuestro contexto. Creo que si tenemos esto en mente, pues ya tenemos las de ganar. Todo esto hay algo que lo atraviesa, que son los estereotipos. Son como, si podemos verlo de alguna manera, son pequeñas cajitas donde vamos depositando cierta información que nos llega desde la infancia, ¿no? Desde que empezamos a interactuar con otras personas. Como es, por ejemplo, una persona tatuada con piercings, es como,
la catalogo como cierto tipo de persona. Una persona con cierto poder, lo catalogo como cierto tipo de persona. Entonces, o sea, está bien porque forma parte de lo que hemos aprendido a través de nuestra vida. Sin embargo, es importante empezar a darnos cuenta si esto nos sirve para ciertos contextos o no. Tal vez tengo que desechar ciertos estereotipos, tal vez tengo que abrir mis posibilidades de estereotipos y porque la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, los estereotipos son una fuente de prejuicios que justifican la violencia hacia otras formas de vivir, otras formas de expresarse distintas a las mías, que no entiendo y que no quiero entender y que no me queda como bien claro, entonces discrimino. Y ahí es cuando ya no es válido tener este tipo de estereotipos. En la comunidad LGBT, pues por supuesto hay muchísimos estereotipos alrededor de ellos, hay muchísimos mitos, hay muchas cosas que hemos escuchado de lo que es una persona que forma parte de estas comunidades. Y aquí la situación es que empecemos a visibilizar cuando hacemos este tipo de bromas o de chistes que están basados en estos estereotipos y que son con un afán o con una finalidad de burlar o de discriminar cierto sector de la población. Entonces ahí ya estamos hablando de una situación pues grave de discriminación. Entonces, por ello, pues les invitaría a empezar a cuestionarnos nosotras mismas, nosotros mismos, a si estos estereotipos pues me están sirviendo de algo o al contrario, de alguna manera lastimado a alguien más a través de lo que pienso, de lo que creo, de cómo debe ser una persona. A través de estos estereotipos, pues también está la heteronormatividad, que esto no es nada más que lo que la sociedad nos ha enseñado, lo que es lo normal, entre comillas, de lo que nos han enseñado que debemos seguir como norma y que nos han dicho que, por ejemplo, la heterosexualidad, es decir, la atracción entre distintos géneros es lo normal y eso como que se nos ha quedado muy, muy marcado a través de películas, a través de historias, de series. Y precisamente esto que se nos ha inculcado tan, tan, tan a fondo es lo que nos lleva a tener ciertos prejuicios o estereotipos. Y cuando es algo distinto a eso, entonces como que me hace mucho ruido, ¿no? Eso sería la heteronormatividad. Y esto hace que algunas personas LGBT pues no se puedan vivir de una manera pues en paz, que se puedan ver con cierto rechazo, porque mi sociedad me ha enseñado que esto no es lo normal, que esto es raro, que esto no es aceptado. Entonces, toda esta heteronormatividad nos hace como súper cuadrados en nuestra forma de pensar y cuando vemos algo distinto a esto, pues nos da mucho miedo o rechazo o no queremos ni siquiera como conocer más a fondo. Y las personas LGBT pues generalmente son las más dañadas con esta heteronormatividad. Pues aquí lo que podemos ver es de que las personas de que no se ajustan a estas normas que nos han enseñado son percibidos como o señalados como cosas distintas, como expresiones distintas que por lo general conllevan a discriminación, una vez más, que llevan a acoso, que llevan a agresiones de índoles física, sexual, psicológica. Entonces aquí es donde justamente este tipo de formación que nos han brindado pues la sociedad en general, no deberá pues continuar de esta manera. Todo esto conllevando entonces a situaciones de discriminación y violencia. Muchas personas de esta comunidad, insisto, pues han sido víctimas de este tipo de situaciones, han sido pues perseguidas, acosadas, violentadas, que va desde las expresiones más sutiles como insisto, como este tipo de bromas, chistes que estamos luego acostumbrados a hacer en referencia hacia alguna orientación sexual o alguna identidad de género o alguna expresión. Y va desde este tipo de bromas o violencias sutiles que a mí no se me hacen nada sutiles, hasta situaciones pues más graves como ya serían violencias
pues constantes o incluso hasta acabar con la vida de esta persona o orillar a la persona hacia el suicidio. Algunas de las discriminaciones o tipos de violencia más comunes que vemos en la comunidad de las diversidades están la homofobia, que es esta como rechazo a las personas que son homosexuales, la lesbofobia, que serían las personas lesbianas, la transfobia, que es las personas trans en general, y todo el bullying homofóbico, transfóbico o lesbofóbico que podemos ver también en las escuelas, o el mobbing, que sería como el equivalente al bullying, pero en lugar de las escuelas es en los espacios laborales. Y pues todas estas formas de violentar, porque no es otra palabra más que violentar, tienen efectos, por supuesto, siempre hay efectos, ya sea a corto plazo o a largo plazo, pero siempre va a haber efectos hacia la persona que está viviendo este tipo de violencia o discriminación. Y va desde cuadros de depresión, ansiedad, trastornos del sueño o de la alimentación, trastorno por estrés postraumático, afectación de la autoestima, bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo, embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual que son consecuencia de violencia sexual o violaciones sexuales, y pues hasta los intentos de suicidio o los suicidios consumados y por supuesto los homicidios. Los homicidios por causas de género. ¿Cómo entonces, si tengo toda esta información, cómo puedo apoyar? ¿De qué manera puedo hacer algo para que no se siga perpetuando este tipo de violencias hacia las comunidades y las personas de las diversidades? En este caso empiezo con lo que no se debe hacer, que sería como no asumir la expresión de género de nadie, ni la identidad, ni la orientación, no asumir lo que una persona es si no nos lo ha compartido, que es completamente válido, sino por el contrario, tener en cuenta de que las diversidades pueden ser muy extensas y que no sirve de nada asumir si es una persona u otra o que le gusta o que no le gusta. También no evitar que se exprese en público para que tú o alguien más se sienta incómodo, es decir, decide, no, tú no hables porque tu familiar se va a sentir incómodo, o sea, ese tipo de cosas también no nos sirven para nada. No bloquear el acceso a las amigas, los amigos, las actividades o los recursos que puedan brindar una red de apoyo, porque entonces se van quedando sin red de apoyo y eso puede conllevar muchas complicaciones hasta el grado de que no sepan con quién acercarse. Tampoco culparles por sufrir este tipo de discriminaciones, no menospreciar, no ridiculizar sus expresiones, sus orientaciones o lo que esta persona quiera comunicar. Y, por supuesto, no usar palabras o chistes o bromas relacionadas a su orientación sexual o su identidad o su expresión como si fueran divertidas porque no lo son. O crear rumores también. Pero entonces, ¿cómo sí puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, en primer lugar, pues mostrar interés por las personas que somos diversas, porque todas las personas somos diversas. Como dijimos al inicio, nadie vive su sexualidad de una manera igual que la otra, entonces viéndolo así, todas las personas somos diversas. Y mostrar tu interés y tu respeto por cómo vive esta persona, si es que esta persona quiere comunicártelo, quiero compartírtelo, y de esta manera se empiezan a abrir las líneas de comunicación. Esta manera también se empiezan a formar redes de apoyo, que a todos nos gusta sentir que que contamos con alguien. También ofrecer, apoyarle en los procesos que esta persona considere necesarios en sus momentos, respetar sus tiempos también. No todo el mundo va a hacer lo que uno espera que haga, cada quien lo va a vivir de una manera súper personal, súper individual. No sabemos la situación en la que está viviendo esta persona, entonces hay que respetar este tipo de particularidades. Y como trabajo emocional vamos también a pensar qué me hace falta para poder ser empático, empática con estas personas. O sea, ¿qué necesito para que a mí ya no me haga ruido cierto tema? Si yo considero que cierto tema en específico me causa ruido, o típico que digo, yo sí acepto, pero, entonces ahí ya no estás aceptando realmente. Entonces vamos a empezar a cuestionarnos qué de estos prejuicios, esto que me han enseñado, me causa ruido y de qué manera puedo mejorarlo, si es que quiero mejorarlo, ¿no?
Es importante también trabajar de la mano con personas expertas en estos temas, como personas que se dediquen a la sexología, a la psicología, a la medicina, cualquier formación que tenga esta especialidad en sexualidad. También platicar, se vale platicar con estas personas sobre mis expectativas, sobre mis propios prejuicios, para poder empezar a quitar estas telarañas que nos han metido. Y con todo esto, con toda esta información que estamos viendo, que buscamos lograr, insisto, estos temas, estos conceptos que vimos son completamente informativos, pero lo que queremos lograr al final es la deconstrucción de todo esto que nos han enseñado, empezar a cuestionarnos si esto que me han enseñado realmente pues tiene como, me ayuda para interactuar, me ayuda para no discriminar, poder deconstruir estos modelos hegemónicos o dicotómicos que nos han dicho si es uno u otro, ¿no? O sea, hay muchas más opciones que solo uno u otro. También no se busca imponer tampoco una u otra cosa. Lo que queremos es como apostar al reconocimiento de todas estas diversidades que hay, toda esta variación que hay de que somos seres humanos diversos, y simplemente con este enfoque, sin querer etiquetar, sin querer juzgar o poner ciertas etiquetas de una u otra que, insisto, no nos sirven para nada. Y finalmente visualizar cómo todas estas diferencias, todos estos prejuicios han sido utilizados en muchas ocasiones para generar injusticias, para generar situaciones de violencia que conllevan a muchos daños e incluso a muertes, y todo esto, pues lo importante es empezar a deconstruirlo y para que todas y todos podamos vivir en una situación donde no se nos discrimine por ser quienes somos simplemente. Finalmente, nada más les quiero compartir como a dónde poder acudir si es que yo considero que tengo a alguien que conozco que pudiera necesitar algún tipo de apoyo, o yo misma, yo mismo, yo misma siento que necesito algún tipo de apoyo extra para poder, pues ya sea explorar mi propia sexualidad, mi propia identidad, orientación o expresión, o lo que necesites explorar. Están estas instituciones, ya sea de gobierno o las OSCs, que también son de muchísimo apoyo, que están de la mano con personas que saben muchísimo del tema. Estas son algunas opciones que pueden tener como en su directorio para poder acudir o poder compartir esta información con alguien que le pueda servir. Y finalmente, estos materiales que van a quedar en la información de este video, para que puedan acceder a todavía más información si es que les quedaron algunas dudas, si es que quieren aprender un poquito más del tema. Aquí van a encontrar unos ejemplos y unas actividades súper interesantes que igual pueden aplicar incluso entre ustedes mismas, ustedes mismos con sus amigos. También está bien interesante de poder explorar. Y pues básicamente eso sería todo en cuanto al tema. Lidier, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Nos dejas mucho que digerir, ¿no? Acerca de los conceptos representativos para entender las diversidades sexogenéricas, además de dejarnos con la reflexión para visibilizar y reconocer, a fin de prevenir algunas de las expresiones de violencias en este abanico de posibilidades entre las diversidades sexogenéricas. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el Programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, agradece la participación de la maestra Lidier Fernanda López Pérez, la conferencia titulada Diversidades Sexogenéricas. Y a todas las personas que nos acompañaron en esta ocasión, muchas gracias por su atención. Tengan un buen día. Hasta pronto.